Buenas noches. Soy Romario y tengo 10 años conduciendo camiones a lo largo de estas carreteras. 10 años en los que he visto de todo. Cuerpos tirados en la carretera. Sombras que caminan. Pero ninguna como la experiencia que le voy a contar. Era una noche como cualquiera otra. Estaba subiendo una pendiente en un tramo abandonado de la carretera. Había escuchado rumores de que esta ruta era peligrosa, que varios camioneros habían desaparecido, que otros reportaban incidentes extraños, pero pensé que eran historias para asustar a los novatos. Yo no creía en esas cosas. Entonces lo vi. A unos metros más adelante, en la orilla de la carretera, había un hombre parado. Tenía el brazo levantado, haciendo señas para que me detuviera. Al principio pensé que era un viajero perdido, alguien que necesitaba ayuda. Mis luces le iluminaron la cara, pero por alguna razón no podía ver sus rasgos con claridad. Era como si su rostro estuviera borroso, como una sombra moviéndose en su cara. Sin embargo, su figura parecía normal. No llevaba ropa extraña, ni nada inusual. Era un hombre común, excepto por esa falta de rostro que me hacía estremecer. A pesar de mi incomodidad, disminuí la velocidad y frené. No sabía por qué lo hacía. Algo en mí sentía que debía continuar y dejarlo atrás. Pero mis manos giraron el volante hacia el arcén, casi como si no las controlara. Cuando paré, el hombre simplemente abrió la puerta del copiloto y se subió sin decir nada. No me miró, no me dio las gracias. Se sentó y en silencio se quedó mirando al frente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté calmarme. Quizás estaba cansado o asustado. ¿A dónde vas?, le pregunté, sin esperar realmente una respuesta. Pero no me respondió, ni me miró. Se quedó sentado, inmóvil, como si no hubiera escuchado mi pregunta. Decidí que era mejor seguir conduciendo y dejarlo en la primera estación de servicio que encontrara. Metí primera y empecé a subir la pendiente, sin mirar hacia el asiento del copiloto. No sabía por qué, pero algo en mi interior me decía que no debía mirarlo. Mientras avanzaba, un susurro suave, casi imperceptible, me heló la sangre. Al principio pensé que era el viento o el ruido del motor, pero luego lo escuché otra vez, más claro. Mi nombre. Estaba susurrando mi nombre. Lo ignoré. Quizás me lo estaba imaginando. Quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero luego lo escuché de nuevo, más fuerte, más insistente. Mi nombre, una y otra vez, como un eco dentro de mi cabeza. Intenté concentrarme en la carretera, pero los susurros continuaban. Era como si alguien estuviera sentado al lado mío, murmurándome al oído, cada vez más cerca. Pero cuando giré la cabeza para mirarlo, el asiento estaba vacío. El pasajero sin rostro había desaparecido. Paré el camión de golpe y me quedé ahí, respirando rápido, tratando de entender lo que estaba pasando. No había nadie, ni un solo rastro de que alguien hubiera estado ahí. Miré la puerta del copiloto y estaba bien cerrada, sin signos de haber sido abierta. Quise creer que todo era un mal sueño, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces sentí algo en mi hombro. Era una mano, fría y firme. Intenté girarme, pero estaba paralizado, congelado por el miedo. El susurro volvió, justo al lado de mi oído. Mi nombre, susurrado con una voz que no reconocía, una voz que no era de este mundo. Y entonces lo vi otra vez. No sé cómo, pero estaba ahí, sentado en el asiento del copiloto, sin rostro, sin forma, solo una figura borrosa,
Estaba ahí, mirándome, o eso pensé, porque no había ojos, ni boca, ni nariz, solo un vacío donde debería estar su cara. No pude moverme. No podía apartar la vista de esa cosa, esa figura que parecía desvanecerse y volver a formarse, como si fuera un espejismo. El susurro se volvió más fuerte, más insistente, como si estuviera dentro de mi cabeza, repitiendo mi nombre una y otra vez. Decidí que tenía que salir de ahí. Abrí la puerta y salté fuera del camión, tropezando con el suelo. Miré hacia atrás, esperando verlo en el asiento, pero no había nada. El camión estaba vacío. Respiré hondo y me acerqué de nuevo, con la esperanza de que todo hubiera sido una alucinación. Pero cuando volví a sentarme en el asiento del conductor, sentí una presencia, algo frío y oscuro, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Entonces, el motor se apagó, y en el silencio absoluto de la noche, escuché su voz, nítida y clara esta vez, llamándome desde dentro del camión. Mi nombre, repetido una y otra vez, como un eco que no podía ignorar. Mi mano temblaba mientras giraba la llave para intentar encender el motor, pero no pasó nada. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, pero solo vi oscuridad. Y entonces, como un susurro en el viento, escuché su voz otra vez, llamándome, susurrándome que no me fuera, que lo dejara entrar de nuevo. El miedo me paralizó. Cerré los ojos, intentando concentrarme en el latido de mi propio corazón, que retumbaba en mis oídos. No podía seguir allí, no con esa cosa, ese hombre sin rostro, repitiendo mi nombre como un hechizo. Giré la llave con todas mis fuerzas, rogando que el motor arrancara, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su voz, suave y persistente, llamándome. Me negué a mirar al asiento del copiloto otra vez. Tenía la sensación de que si lo hacía, si realmente lo miraba, esa cosa me atraparía. Respiré hondo y traté de tranquilizarme. Recordé lo que siempre decían otros camioneros. La carretera puede jugarte malas pasadas cuando estás cansado. Me convencí de que eso era todo. Una alucinación, un mal sueño del que iba a despertar en cualquier momento. Pero entonces sentí una mano en mi brazo. Fue un toque leve, apenas perceptible, pero frío como el hielo. Me obligué a no gritar y giré la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto. No había nadie. El asiento estaba vacío, como antes. Miré la puerta del camión asegurándome de que seguía cerrada, y estaba bien sellada. No había forma de que alguien hubiera entrado. Sin embargo, la presión en mi brazo continuaba, y aunque no podía verlo, lo sentía. Era como si algo estuviera allí, justo al lado mío, invadiendo mi espacio, haciéndose cada vez más real. A lo lejos, vi una pequeña luz, apenas visible en la oscuridad, como una lámpara tenue en medio de la nada. Pensé que tal vez era una señal de vida, algún lugar donde podría pedir ayuda o, al menos, refugiarme hasta que amaneciera. No lo pensé dos veces. Tomé mi linterna y abrí la puerta del camión, saliendo sin mirar atrás. No me importaba dejar el camión ahí, solo quería alejarme de esa cosa. Mientras caminaba hacia la luz, sentí algo extraño. Era como si cada paso que daba se volviera más pesado, como si el suelo mismo tratara de retenerme. El aire estaba denso, cargado de una energía que no podía explicar. Miré hacia atrás, esperando ver el camión. Pero el vehículo había desaparecido en la oscuridad. La carretera también parecía distinta, como si los árboles y las rocas a los lados se hubieran movido, cerrándose a mi alrededor. Aceleré el paso,
intentando ignorar el extraño sonido que resonaba detrás de mí, un susurro que se parecía cada vez más a mi propio nombre. A medida que me acercaba a la luz, comencé a distinguir una figura, pequeña y borrosa, como si se estuviera formando a partir de la niebla. No era una persona, ni un animal, sino algo indefinido, una silueta que parecía estar esperándome. Me detuve, incapaz de seguir avanzando. El susurro se volvió más claro, más cercano, y una sensación de frío intenso se apoderó de mi cuerpo. La figura en la niebla comenzó a moverse, deslizándose hacia mí sin hacer ruido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que no tenía rostro, igual que el hombre que se había subido a mi camión. Pero esta vez, no era solo una ausencia de rasgos, era un vacío absoluto, como si su rostro fuera una entrada hacia algo mucho más profundo y oscuro. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, pero antes de que pudiera escapar, sentí esa mano fría en mi hombro nuevamente. Esta vez, su agarre era fuerte, implacable. Traté de liberarme, pero era inútil. El vacío que había en su rostro parecía absorberme, y aunque no tenía ojos, podía sentir que me miraba, que me reconocía. Y entonces, una voz surgió de la oscuridad, una voz que no era suya, pero que resonaba en mi mente como un eco familiar. «Siempre has sido tú», susurró. «Siempre has sido tú quien me llamaba». Me quedé congelado. No podía entenderlo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué decía que yo lo llamaba? A medida que mi mente intentaba procesarlo, la presión en mi hombro aumentó, y una extraña sensación comenzó a invadirme, como si el vacío que había en su rostro estuviera absorbiendo algo de mí. Afortunadamente, un camión pasaba por el lugar, sonó el claxon, y pude recuperar mi conciencia. El señor del camión me dijo que me vio en medio de la carretera gritando como loco. Esa fue la experiencia más perturbadora que me ha pasado. Gracias por escuchar. Antes de continuar con la siguiente historia, me ayudarías mucho si le dieras like al video y te suscribieras al canal. Esto me ayudaría a llegar a más personas. Continuamos. Las voces en el desierto. Soy camionero desde hace 20 años y conozco bien el desierto. Sé que puede ser engañoso, que el silencio y la oscuridad ocultan cosas que a veces es mejor no ver, pero nunca había sentido miedo de verdad. Hasta esa noche. Conducía por una carretera solitaria cuando escuché algo. Al principio fue solo un murmullo suave, casi como el viento, pero luego se transformó en una voz infantil que pedía ayuda. Reduje la velocidad, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la voz se hizo más clara, más insistente. Entonces escuché risas, risas de niños. Algo me llevó a detener el camión, y cuando bajé, encontré pequeñas huellas de pies descalzos alrededor de mi vehículo. Al ver esas huellas, sentí un escalofrío. Eran pequeñas, como de niños, pero no había nadie alrededor. Solo arena, silencio, y esas marcas alrededor del camión, como si alguien hubiera estado dando vueltas, observándome. Me arrodillé para examinarlas más de cerca, intentando encontrar algún rastro, alguna señal que indicara que alguien había pasado por allí. Pero las huellas aparecían de la nada y desaparecían en la oscuridad. De pronto, mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Un silencio pesado llenó el aire, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos ligeros y suaves, como si algo invisible estuviera rodeándome. Las risas volvieron, pero esta vez más cerca, resonando en mis oídos, aunque no podía ver a nadie. De vuelta en el camión,
Cerré la puerta con fuerza y giré la llave. Pero las luces comenzaron a parpadear solas, como si algo estuviera jugando con ellas. Los susurros crecían, y en el reflejo del parabrisas distinguí una figura pequeña sentada en el asiento del copiloto. No tenía rostro, solo una sombra en forma de niño, quieta, mirándome. Aceleré, tratando de escapar, pero algo seguía conmigo. Podía sentir su presencia, una mirada invisible que no me dejaba. La carretera parecía interminable, y las risas, los susurros, se mezclaban con el sonido del motor. Por fin, a lo lejos, vi la luz de una gasolinera y me detuve, escapando de la cabina sin atreverme a mirar atrás. Cuando finalmente miré el camión, noté algo escrito en el polvo de la ventana trasera que decía: ¿volverás a jugar con nosotros? Continuamos con la siguiente historia. La sirena de la montaña. Me llamo Raúl. Tengo 40 años y llevo 15 de ellos viajando por las carreteras de México como camionero. Desde que empecé a trabajar, he visto paisajes hermosos, pero también he sentido la soledad y el aislamiento que vienen con la vida en la carretera. A menudo, el silencio de la noche se rompe solo por el rugido de mi motor y el suave crujir de las llantas sobre el asfalto. Un día, decidí tomar una ruta montañosa cerca de Michoacán. Me gusta explorar caminos menos transitados, buscando lugares nuevos para descansar y disfrutar de la vista. La naturaleza siempre me ha fascinado, pero también siempre he sentido un ligero escalofrío cuando me adentro en las montañas. La soledad puede ser una compañera peligrosa. Era una tarde nublada cuando entré en la montaña. El aire fresco me llenó los pulmones, y mientras conducía, noté cómo la neblina comenzaba a formarse entre los árboles. Aunque me gusta la soledad, a veces me sentía observado. Era solo mi mente jugando trucos, pensé. Todo iba bien hasta que de repente escuché algo extraño. Era una melodía dulce, casi como un canto. Una música que parecía flotar en el aire. No era algo que esperara en un lugar tan remoto. Me detuve, intrigado. Apagué el motor y abrí la ventana. El sonido se volvió más claro y sentí una atracción inexplicable hacia él. A medida que me acercaba al origen de la música, noté una figura femenina sentada sobre una roca. Al principio parecía una mujer hermosa, con el cabello largo y brillante que se movía con el viento. Vestía un vestido blanco que parecía brillar, como si estuviera hecho de luz. Me acerqué un poco más, y la melodía se volvió más intensa. Era un canto hipnótico que me llenó de calma, como si todas mis preocupaciones se desvanecieran. Pero, a medida que me acercaba, una sensación de inquietud comenzó a invadirme. El rostro de la mujer comenzó a cambiar. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver sus ojos. Eran oscuros, vacíos, como dos pozos sin fondo. Su sonrisa se amplió de manera antinatural y de repente vi sus dientes. No eran dientes normales, eran afilados, como los de un depredador. Mi corazón se aceleró y de repente comprendí que lo que veía no era lo que parecía. La melodía dejó de sonar y se transformó en una risa fría y escalofriante. La figura se levantó lentamente, mostrando su verdadera forma. La piel, que antes parecía suave y brillante, ahora era grisácea y rugosa. Su cabello se enredaba como serpientes y un aura de maldad la rodeaba. Sin pensarlo, di un paso atrás. El miedo se apoderó de mí y un grito silencioso quedó atrapado en mi garganta. Sentí la adrenalina recorrerme mientras retrocedía, pero ella solo se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos. Sabía que no debía haberme acercado,
Aceleré hacia mi camioneta y me subí al asiento del conductor. Mis manos temblaban mientras buscaba la llave de encendido. Cuando logré encender el motor, el ruido pareció romper el hechizo. Sin mirar atrás, salí, disparado, de allí, el sonido de la carretera cubriendo el eco de su risa. A medida que me alejaba, el canto comenzó a retumbar en mi mente, como un eco que no quería desvanecerse. Sabía que había algo oscuro y peligroso en esa montaña. Esa noche, mientras intentaba dormir en una gasolinera, la imagen de la mujer seguía acechándome. El canto no se iba. Cada vez que cerraba los ojos, lo escuchaba, más fuerte y más insistente. Intenté distraerme, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en lo que había visto. No podía comprender cómo había podido transformarse tan rápidamente. Pasaron los días, pero el eco de esa melodía me acompañaba a donde fuera. Mis viajes se volvieron un tormento. No podía concentrarme en la carretera. Las luces de los coches que pasaban parecían dibujar sombras en mi mente, y cada vez que un viento suave soplaba, creía escuchar su canto. Una noche, ya cansado y abrumado, decidí regresar a la montaña. Quizás tenía que enfrentar mi miedo. Tal vez necesitaba entender qué había sido aquella figura. La decisión me llenó de dudas, pero no podía vivir con esa carga. Al acercarme a la montaña, el aire se tornó denso. La niebla envolvía el camino, y una sensación de incomodidad me invadió. Recordé cada detalle del lugar donde la había visto por primera vez. Cada curva del camino se sentía como un eco de mis temores. Finalmente, llegué al lugar. La roca aún estaba allí, y la misma sensación de atracción me golpeó. Me detuve, temblando de ansiedad, pero decidí bajar del camión. El silencio era abrumador, y el canto estaba ausente. La oscuridad me envolvía, y la neblina parecía bailar a mi alrededor. Me acerqué a la roca. Cada paso se sentía como un desafío. Miré alrededor, esperando encontrar la figura, pero todo estaba en calma. Tal vez había sido solo una ilusión, pensé. Tal vez mi mente me había jugado una broma. Pero, de repente escuché un susurro. Era un murmullo suave, casi como un eco lejano. El canto estaba de vuelta, y esta vez era más seductor. Era como si la montaña misma me llamara. Temblando, di un paso más cerca. La melodía se volvió más intensa, y mis pensamientos se desvanecieron en la oscuridad. En un instante, vi una sombra asomarse entre los árboles. Era ella. Su figura se recortaba contra la niebla, y aunque no podía ver su rostro, sentía su mirada fija en mí. La melodía me llenó de calma, pero esta vez era diferente. Había un matiz de peligro en el aire. No podía moverme. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. Ella sonreía, pero esta vez su sonrisa era aún más amplia, mostrando aquellos dientes afilados. La neblina comenzó a girar a su alrededor, y la figura pareció cobrar vida. ¡No!, grité, aunque mi voz salió como un susurro. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Era un horror indescriptible, una realidad que no podía aceptar. De pronto, la melodía se tornó en un grito ensordecedor. Mis oídos se llenaron de un sonido agudo que me hizo tambalear. Y entonces, todo se oscureció. Caí de rodillas, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mí. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en mi camión, la noche completamente oscura a mi alrededor. El canto había desaparecido, pero el terror seguía presente. ¿Había sido todo un sueño? Decidí que nunca más volvería a esa montaña. Conducir de nuevo me dio una sensación de libertad,
pero el eco de la melodía aún retumbaba en mi mente. La carretera se extendía ante mí, pero mi corazón seguía atrapado entre las sombras. La vida continuó, pero la experiencia me dejó marcado. A veces, me despertaba en medio de la noche, creyendo escuchar el canto. Era como si la sirena de la montaña jamás me hubiera dejado ir. Nunca hablé de lo que había vivido. Solo yo sabía lo que realmente había ocurrido. Pasaron los meses, y aunque intenté seguir adelante, la sensación de ser perseguido nunca se desvaneció. Un día, decidí pasar por el mismo camino, aunque el miedo me carcomía. Necesitaba saber si la melodía aún existía, si el canto aún resonaba entre los árboles. Al acercarme a la montaña, la neblina apareció de nuevo. Esta vez, no había música, solo el silencio abrumador. La ansiedad se apoderó de mí, pero decidí continuar. Bajé del camión y caminé hasta la roca. El aire estaba cargado de una energía extraña. Me acerqué a la roca y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si estuviera en el mismo lugar de antes, esperando que algo sucediera. De repente, el canto volvió a surgir, más fuerte y más claro que nunca. Era seductor, casi hipnótico. En ese instante supe que tenía que salir de allí, pero una fuerza invisible me mantenía en su lugar. La figura apareció de nuevo. Esta vez, el horror se adueñó de mi corazón. Su rostro era aún más monstruoso. Los ojos, vacíos, me miraban con desdén. La risa resonó en mi mente, mientras el canto se convertía en un grito. Me forcé a dar un paso atrás, pero mis pies no respondían. La neblina se arremolinaba a mi alrededor y no podía ver más allá.